Continuando con nuestro contenido en legislación comercial, lo que vamos a desarrollar hoy es algo bastante interesante, es con relación a los contratos. ¿Y qué son los contratos o qué es el contrato? Bueno, acá les voy a leer el concepto para que posteriormente vayamos desgajando cada uno de las definiciones o de las palabras técnicas que utiliza para conceptualizarlo. Bueno, acá dice que es un contrato, es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Bueno, el contrato, la palabra clave acá que define lo que es el contrato viene a ser que es un acuerdo de voluntades. Lo básico para que exista un contrato es que haya la voluntad por parte de las personas que van a suscribir el contrato. El contrato, pues, hablando así en palabras sencillas, ¿verdad? El contrato, pues, nada más que la transcripción, o sea, viene a ser como transcribir, ¿verdad? En un documento, en un papel, como le decimos corrientemente, ¿verdad? Un acuerdo de voluntades. Pero no solamente es transcribir en el papel, sino que también los contratos pueden ser tácitos, es decir, pueden ser escritos como también pueden ser verbales. Bueno, pero específicamente hablando de contratos, estamos hablando de los dos, tanto los contratos verbales como escritos en general. Contrato es contrato, como decía un profesor. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que hablamos de contrato cuando estamos hablando de un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades va a crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones entre las partes. Acá dice que va a crear o transmitir derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Perfecto. Y siempre, necesariamente para que haya contrato, tiene que intervenir más de una persona. Es decir, tiene que existir dos o más personas. Bueno, entonces, palabra clave que define el contrato, que es un acuerdo de voluntades. Y el efecto es que va a transmitir derechos, va a crear o transmitir derechos y obligaciones. Bueno, y acá hay una figura en el Código Civil que establece que va a haber lesión cuando una de las partes se ve afectada, ¿verdad? Por la suscripción del contrato se ve afectada en su, vamos a decir, patrimonialmente, ¿verdad? O económicamente, y la otra parte va a tener una ganancia económica más elevada. Entonces, el Código Civil previó esa situación que se pueda dar, ¿verdad? Entre las partes, que una parte pierda mucho y la otra parte gane demasiado. Entonces, para esa situación, el Código Civil creó una figura jurídica, cual es la de la lesión. Bueno, y vamos a analizar un poquitito en qué consiste lo que es lesión. Y acá dice que si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada, con la que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de éste, podrá el lesionado, dentro de los 2 años, demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa.
La notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario. Acá da muchísimos detalles de esa situación que yo les pinté primeramente, ¿verdad? Dice que si una de las partes, ¿verdad?, obtiene una ventaja que no puede justificar, una ventaja desproporcionada, esa ventaja desproporcionada o elevada no puede justificar, y valiéndose de la inexperiencia de la otra parte o la necesidad de la otra parte, entonces en ese caso hay una lesión y por lo tanto la parte lesionada o la parte que fue perjudicada puede demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. Es decir, puede solicitar que ese contrato se anule, siempre y cuando pruebe que existió, ¿verdad?, la ventaja injustificada y desproporcional que obtuvo la otra parte. Es decir, yo como demandante, yo como lesionada en un contrato, ¿verdad?, perdí, vamos a decir, como decimos comúnmente, perdí. Es decir, tuve un perjuicio económico bastante comparando con el beneficio económico que recibió la otra parte. Y yo alego que me lesionó y por lo tanto yo puedo alegar de que puedo solicitar a través de esta figura, ¿verdad?, que se anule el contrato. Pero ¿cómo yo voy a probar eso? Bueno, dentro de los 2 años que se suscribió el contrato, yo puedo solicitar que se anule ese contrato. Bueno, ¿y cómo voy a justificar que la otra parte que la otra parte obtuvo una ventaja desproporcionada con la que yo recibí? Obviamente se va a justificar a través de la notable desproporción entre lo que yo recibí como lesionada y lo que la otra parte recibió como beneficiario. Entonces eso hace presumir que ya hay explotación. Entonces no hace falta que yo necesariamente pruebe a través de todos los medios de prueba establecidos por el Código Civil, sino que yo voy a alegar, y al alegar en el propio contrato va a aparecer, porque dentro de un contrato siempre debe establecerse el precio del contrato, ¿verdad? Y ahí ya se puede presumir, hay una notable desproporción entre lo que la otra parte dio y lo que la otra parte recibió, entonces ahí ya se presume de que hubo explotación por la otra parte que recibió un beneficio más elevado, vamos a decir. Bueno, el demandado podrá evitar la nulidad, es decir, la otra parte, yo como lesionada le demandé a la otra parte. Bueno, pero la otra parte puede evitar que se anule el contrato ofreciendo la modificación que será judicialmente establecida, tomando en cuenta las circunstancias al tiempo del contrato y de su modificación. Es decir, si el demandado quiere evitar que se anule el contrato, entonces va a tener que pagar, ¿verdad?, lo que realmente yo tenía que recibir como parte del contrato. Por eso dice acá, en la primera parte dice, el lesionado, yo como lesionada puedo solicitar que se anule el contrato o su modificación equitativa, es decir, que me pague lo que realmente me tiene que pagar o que me entregue la mercancía que me tiene que entregar, es decir, llegar a lo justo. Bueno, esa parte entonces, ok. En eso consiste esta figura de la lesión en el Código Civil. Y es bastante interesante porque no se conoce mucho. Entonces, es por eso que yo hago hincapié en esto, para que ustedes manejen esto. Bueno,
requisitos esenciales del contrato. Para que se pueda suscribir un contrato, existen requisitos esenciales. Esenciales significa que sin esos requisitos, sin esos en este caso 3 requisitos, no puede haber contrato, o si hay, el contrato es nulo. Bueno, y estos son los 3 requisitos que se necesitan o que son esenciales para que exista un contrato. Y el primero es el consentimiento o el acuerdo de las partes, porque la propia definición del contrato dice que es un acuerdo de voluntades. Entonces el primer requisito necesario, el primer requisito esencial es el acuerdo de las partes. Es decir, que un contrato no puede ser suscrito por obligación, porque la otra parte te está amenazando, porque la otra parte se valió de alguna artimaña para que vos suscribas el contrato. Entonces no hay consentimiento, entonces no hay acuerdo, porque me engañó, porque me forzó, porque usó la violencia. Entonces, el contrato no es válido. Bueno, entonces, el primer requisito es el consentimiento, el acuerdo de las partes. El segundo es el objeto, es decir, la prestación. Bueno, ese objeto necesariamente debe ser lícito, determinado, posible y susceptible de apreciación pecuniaria. Es decir, el objeto tiene que valer sumas de dinero, tiene que tener un valor monetario, tiene que ser posible de realizarse, porque vamos a suponer, le doy algo bien abstracto, no puedo suscribir un contrato en el que una de las partes obliga a, qué sé yo, bajar la luna, ¿verdad? O tampoco el objeto de un contrato puede ser algo que está prohibido por ley. Vamos a suponer que yo no puedo suscribir un contrato en el cual yo me obligo a transportar mercaderías sin las debidas documentaciones, es decir, las facturas de remisión, ¿verdad? Porque están los documentos que deben acompañar a toda mercancía que va a ser transportada. Bueno, entonces el objeto siempre va a estar documentado siempre y cuando sea lícito. Si es ilícito, entonces si está prohibido por ley, no se puede suscribir un contrato. Entonces el objeto del contrato debe ser lícito, no debe estar prohibido por ley, debe tener un valor monetario, así como también debe ser posible de ser realizado. Y vamos a decir, otra característica del objeto es que debe ser determinado. Es decir, al suscribir el contrato se debe saber a qué se debe determinar cuál es el objeto del contrato. Es decir, transportar mercaderías, prestar un servicio o entregar una mercancía, entregar sumas de dinero, ¿verdad? O levantar una obra. Entonces se debe determinar, entregar. Bueno, el objeto del contrato fue la compra-venta de un inmueble. Perfecto, el inmueble se tiene que entregar. Entonces, determinar el objeto del contrato. La venta de un inmueble, la venta de un vehículo automotor, determinar ese vehículo automotor, ¿verdad? No puede ser, no se puede establecer después nomás el objeto del contrato, sino que ya debe estar determinado. No debe ser algo futuro y no debe ser algo que no se pueda determinar en cantidad y en calidad. Bueno, y otro de los requisitos esenciales del contrato viene a ser la forma. Es decir, cuando la ley
establece el procedimiento, cómo se debe llevar a cabo ese contrato. Vamos a suponer que vamos a contraer matrimonio, es un contrato en matrimonio civil. Perfecto, es un contrato. Y establece el Código Civil que se debe llevar a cabo en presencia del oficial del registro civil, acompañado de 2 testigos como mínimo. Si es que la ley establece de esa manera, debe llevarse a cabo ese contrato, entonces, si no están presentes los dos testigos, no es válido. Entonces, yo le estoy dando un ejemplo nada más. Un ejemplo, vamos a decir, un poco más concreto, ¿verdad? Para que ustedes se fijen en qué consiste la forma, que son las prescripciones, es decir, las formalidades que la ley establece para que se lleve a cabo un contrato. O, por ejemplo, la constitución de una sociedad debe ser hecha por escritura pública. La constitución de una sociedad, si no se hace por escritura pública, entonces no es válido. Bueno, y entonces a eso se refiere la forma. Bueno, entonces 3 son los requisitos: el consentimiento, el objeto y la forma. Bueno, el consentimiento, entonces, ya saben que viene a ser el acuerdo de voluntad, esa voluntad que se exterioriza, ¿verdad?, entre las personas que van a suscribir el contrato. Y ahí es donde aparece lo que yo les había dicho ya recientemente, los vicios del consentimiento. Es decir, que se te obliga, se te amenaza o se te induce al error, o se utilizó algún tipo de artimaña como para obtener tu consentimiento. Entonces, en ese caso, aparecen los vicios del consentimiento. Y esos vicios son los que hacen que el contrato no sea válido. Es decir, una vez que aparecen esos vicios, el contrato es nulo. ¿Y en qué consiste la nulidad? Es privarle al contrato de que pueda surtir los efectos que normalmente surten. Bueno, entonces, para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido, es necesario cumplir determinados requisitos. En general, es necesario tener suficiente capacidad de obrar. Se puede decir que no pueden prestar su consentimiento los menores de edad o los incapacitados. Ahí entra también, entonces, la capacidad e incapacidad. Necesariamente, ¿se acuerdan que dimos al comienzo que los enfermos mentales, los menores de edad hasta los 13 años no pueden prestar su consentimiento? Es totalmente incapaz de hecho, por lo tanto el consentimiento que prestan no es válido. Los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito por otros medios son absolutamente incapaces de hecho, entonces el consentimiento de ellos no es válido. Entonces, en ese caso, el contrato o el consentimiento está viciado. Bueno, el consentimiento no es válido cuando se emite bajo la influencia de alguno de los posibles vicios. Y ustedes ya saben cuáles son los vicios de la voluntad: error, dolo y la violencia o la intimidación. Esos son los 3 vicios del consentimiento, es decir, lo que una vez dadas a esas situaciones le van a privar al contrato de surtir sus efectos normales. Y el primero de ellos es el error. El error grave en la apreciación de los hechos, de forma que sin que se hubiera producido ese error no se hubiera producido el consentimiento. Es decir, el error viene a ser la falsa noción que se tiene sobre algo. Perfecto, pero ese error debe haber influido para que se pueda prestar el consentimiento. A eso se refiere, que tiene que haber influido para prestar el consentimiento. Yo era que les había dado un ejemplo sobre eso, que vamos a suponer que yo
pensé que estaba celebrando un contrato de alquiler, sin embargo celebré un contrato de compraventa. En ese caso, ¿verdad? Me convencieron para que yo presté mi consentimiento porque yo pensé, ¿verdad?, que yo estaba celebrando un contrato de locación. Sin embargo, yo estoy celebrando un contrato de compraventa. Entonces hay un error. Perfecto. Y también me había consultado cómo yo voy a probar eso a través de todos los medios de prueba que están establecidos en el Código Civil, que son las testificales por los testigos, las periciales, a través de grabaciones, filmaciones, lo que hoy día está bastante en moda son los screen de pantalla o también documentos, el propio documento, ¿verdad? Bueno, entonces, de esa manera yo puedo solicitar la nulidad del contrato. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente vicio del consentimiento, que es la violencia. Cuando se arranca el consentimiento mediante el empleo de la fuerza o la intimidación. En ella se ejerce la fuerza irresistible que causa grave temor a una de las partes del contrato, es decir, lo que se dice comúnmente, ¿verdad? Me obligaron a firmar el contrato. ¿Y cómo te obligaron? Bueno, y me amenazaron que si yo no firmaba ese contrato, no me iban a suponer, no me iban a contratar, no me iban a dar el trabajo, o le iban a hacer algún tipo de daño, le iban a lesionar a mi familia, me iban a lesionar a mí, es decir, le iban a emplearon ese temor grave para que se pueda prestar el consentimiento. Y o directamente a través del uso de la fuerza, ¿verdad? Fírmame esto. Si no me firmas, bueno, es lo que a veces se da, ¿verdad? Bueno, entonces, esa violencia, esa intimidación que se utiliza también es un vicio y por lo tanto también puede privarle el contrato de surtir sus efectos normales. Bueno, el dolo. El dolo tiene una característica peculiar, un poco parecida a ambos, ¿verdad? Pero tiene una característica específica, que la otra parte tiene esa mala intención, utilizó esa mala intención para obtener el consentimiento de la otra parte. Hay dolo cuando una de las partes se vale de la inexperiencia o de la necesidad, está viendo que la otra parte está en una situación de necesidad, o está viendo que la otra parte no está entendiendo lo que está pasando o no entiende luego, ¿verdad? Porque no tiene experiencia. Entonces, valiéndose de esa necesidad o de esa inexperiencia de la otra parte, obtiene el consentimiento. Entonces, hay mala intención de una de las partes. Entonces, en ese caso hay dolo, el contrato está viciado y por lo tanto se puede solicitar la nulidad del contrato. Lo que nosotros vimos en esta figura. Bueno, entonces hay dolo cuando se utiliza algún tipo de artimaña o algún tipo de fraude como para obtener el consentimiento de la otra parte. Se le engaña a la otra parte para obtener el consentimiento. En el error no hay vamos a decir, ese engaño. Sí hay una falsa representación mental de la otra parte, ¿verdad? Pero no se utilizó esa, vamos a decir, esa mala intención, no se maquilló nada como para que se pueda obtener el consentimiento de la otra parte. La otra parte tuvo esa falsa representación mental o creyó una cosa, entonces en ese caso hay error. Bueno, el objeto, como yo les había dicho, que es otro de los requisitos del contrato, es que el contrato debe ser
lícito, posible, determinado y susceptible de determinación. Es decir, tiene que tener un valor económico. Acá le faltó esa parte que después le voy a completar. Bueno, entonces debe ser real, debe existir, debe ser posible de realizarse. Bueno, vamos a suponer que nosotros contratamos un pintor para que nos pinte un lugar determinado, mi casa. Yo tengo que, si suscribo un contrato, bueno, tiene que ser posible de ser realizado. Bueno, lo que va a hacer es pintar mi casa. Y se tiene que determinar, pintar mi casa. No es que vamos a dejar bajo una condición, vamos a suscribir el contrato, pero si se cumple tal condición, entonces ahí va a surtir efecto ese contrato. No, desde un comienzo, al suscribir el contrato, se debe determinar cuál es el objeto. Bueno, sin necesidad de que haya un nuevo acuerdo entre las partes. Y siempre también que debe ser lícito, es decir, el objeto no debe estar prohibido por la ley. La forma es lo que yo les había dicho, ¿verdad? Que si la ley establece que una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad debe constituirse por escritura pública, perfecto, se debe constituir por escritura pública. Si no, el contrato de sociedad no es válido, o la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la EIRL, tampoco es válido. Bueno, entonces constituye un conjunto de prescripciones que la ley establece respecto de las solemnidades que se deben observar al tiempo de la celebración de un acto jurídico, y actúa como instrumento de prueba. Es decir, si es que establece la ley una forma como se debe llevar a cabo un contrato, entonces se debe cumplir de esa manera, porque de esa manera también se puede probar. Y también, si no se observa esa prescripción o esa forma que la ley establece, el contrato no va a ser válido. Bueno, ¿cómo se prueba la existencia del contrato? Yo les había dicho que el contrato puede ser por escrito. Si es que está, es por escrito, no hay ningún problema. Se prueba a través del correspondiente documento que se suscribió, ¿verdad? Si es que fue verbal, perfecto, a través de todos los medios de prueba que admite el Código Civil. Bueno, como también con respecto a las formas. Si es que la ley establece una forma con que se debe llevar a cabo un contrato, entonces de esa forma se va a aprobar. Como les dije, si voy a contraer matrimonio y la ley establece que debe ser llevado a cabo a través, mediante la presencia de los testigos y el oficial de justicia, el oficial del registro civil, entonces esa es la forma que la ley establece y así yo voy a probar que yo contraje matrimonio. O si no, no existe una prueba. Bueno, los contratos se probarán de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales si no tuvieron una forma prescrita por este código. Los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no revistiesen la forma prescrita, a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley o que hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumento privado, o cuando una de las partes hubiere recibido alguna prestación y se negare a cumplir el contrato. En este caso son admisibles todos los medios de prueba, es lo que yo les dije, ¿verdad? Si es que la ley establece que se debe llevar a cabo el matrimonio
se va a contraer matrimonio de esta manera, se debe cumplir, porque únicamente así yo voy a probar la existencia de ese contrato. Si establece que la sociedad debe constituirse por escritura pública, bueno, a través de la escritura pública yo voy a probar que yo constituí una sociedad. Si yo creo una empresa individual de responsabilidad limitada y la ley establece que yo tengo que constituir esa EIRL por escritura pública, bueno, yo presento la escritura pública y de esa manera yo pruebo de que yo constituí una EIRL. Perfecto. Pero si es que si es que la ley no establece alguna forma para que se lleve a cabo un contrato determinado y se llevó a cabo a través de un instrumento privado, por ejemplo, el contrato de alquiler es nada más a través de se lleva a cabo a través de un instrumento privado que es el contrato de alquiler, ¿verdad? Contrato entre las partes. Lo que hace el escribano público es certificar las firmas de ambas partes nada más, pero las cláusulas de las partes van a, vamos a decir, van a pactar libremente. Bueno, entonces, de esa manera se va a aprobar a través de la presentación de ese contrato privado, como le decimos comúnmente. Bueno, y si la ley establece también que el contrato de alquiler se llevó a cabo de forma verbal, no se suscribió un contrato, un documento, porque también puede ser de forma verbal, entonces son admitidos todos los medios de prueba que están establecidos en el Código Civil, que es a través de foto, a través de audio, a través de filmaciones o a través de algún medio que se pueda probar de que existió un contrato de alquiler. Bueno, con relación a los efectos del contrato, hay una frase que define todo eso, que es que las partes deben ajustarse a lo que pactaron, ¿verdad? Como a la ley misma. Dice, los efectos de los contratos son una consecuencia jurídica que producen para las partes, o sea, crean, modifican, transfieren o extinguen derechos y obligaciones. Y acá está la frase que define todo. El contrato es ley para las partes. Eso significa que las partes deben cumplir de esa misma manera, es decir, fielmente ese contrato. Todas las cláusulas que las partes pactaron en ese contrato debe cumplir como cumplen una ley. El contrato es ley para las partes. La ley nosotros, los individuos, ¿verdad? Los ciudadanos, cumplimos a cabalidad, porque si no vamos a recibir algún tipo de sanción. Perfecto, el contrato es de esa manera también. El contrato es como una ley, pero para las partes. Las partes deben cumplir fielmente las cláusulas que estuvieron pactando en el contrato. Bueno, y acá tenemos algo bastante interesante, que son las clases de contrato. Existen varias clases de contrato, de los cuales yo les traje algunos más importantes, algunos más interesantes y más comunes. El contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa o algún derecho patrimonial por un precio en dinero que debe pagar el comprador. Entonces, en el contrato de la compra-venta, el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa o de otro derecho patrimonial, ¿verdad? Se le entrega el objeto del contrato, es la entrega, la transferencia de la propiedad de una cosa. Perfecto. Bueno, a cambio de un precio en dinero. La permuta consiste en que es casi la misma cosa que la compraventa, pero sin embargo en la permuta las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de las cosas.
sin que exista un precio en dinero que debe pagar el comprador. Ambas partes se entregan bienes determinados recíprocamente, es decir, nosotros le conocemos, desde la antigüedad era como el trueque, y en eso consiste la permuta. Entonces las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de las cosas. Yo entrego un vehículo automotor y la otra parte entrega alguna otra cosa de igual valor. Bueno, el contrato de locación. La locación tiene por objeto la cesión del uso y goce de una cosa o de un derecho patrimonial por un precio cierto en dinero. Se aplicarán a este contrato en lo pertinente las disposiciones de la compraventa. Hay locación de cosas cuando una persona, que es el locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo, que es el locatario, ¿verdad? Que a su vez obliga a pagar un precio cierto en dinero. Acá la diferencia entre compraventa y locación es que en la compraventa se va a transferir la propiedad de la cosa. Acá se transfiere o se cede el uso y goce de la cosa. El propietario solo va a ceder el uso y goce de la cosa a cambio de un precio cierto en dinero. Después está el contrato de leasing. ¿Será que alguna vez escucharon este tipo de contrato? Contrato de leasing. Y el contrato de leasing nada más que es un contrato con opción de compra. Es decir, es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho, el arrendador es el propietario, traspasa el derecho de usar un bien al arrendatario, que es el que está alquilando, vamos a decir. Entonces, el arrendador es el propietario y el arrendatario es el que va a usar y gozar. Bueno, entonces es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien al arrendatario a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, es decir, a cambio de un precio determinado por un plazo, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, o devolverlo o renovar el contrato de una persona. Entonces, en este caso es como un contrato de locación, pero con opción de compra. Una de las partes le cede, el propietario le cede el derecho a usar y gozar de un bien a la otra parte, y la otra parte le paga un precio cierto en dinero, es decir, unas cuotas, ¿verdad? Y al término de ese contrato, porque siempre tiene que ser por un plazo determinado, por un año, por 2 años, por 3 años. Al término de ese plazo, el arrendatario tiene la opción de comprar ese bien. Bueno, por eso dice que el contrato de leasing es un contrato con opción de compra. Y por último está el contrato de mutuo. Y el contrato de mutuo es un contrato en virtud del cual una persona le entrega a otra persona dinero u otra cosa consumible para que se sirva de ella y posteriormente lo devuelva otro tanto del mismo género y cantidad. Es decir, el contrato de mutuo consiste en que una de las partes va a entregar a la otra dinero. Le va a prestar dinero o le va a prestar alguna otra cosa que se pueda consumir. Bueno, se va a servir de ella la otra parte, pero sin embargo tiene la obligación de devolverlo la cosa en misma cantidad y calidad. Es decir, yo presté dinero al mismo, voy a consumir 1.000.000 de guaraníes presté.
ese 1.000.000 de guaraníes yo voy a utilizar todito, pero ¿qué yo voy a devolver? Misma cantidad. Voy a devolver 1.000.000 de guaraníes. Es decir, ese 1.000.000 que me prestó, esos billetes que me prestaron, yo voy a utilizar. Pero yo voy a devolver, yo tengo la obligación de devolver esos 1.000.000. Voy a agarrar nomás otros billetes y completar los 1.000.000. Y ahí yo ya devuelvo ese bien. O es como prestar, vamos a decir, 10 kilos de arroz, 5 kilos de arroz. Yo voy a consumir ese arroz, pero posteriormente voy a devolver 5 kilos de arroz. En eso consiste el mutuo, es decir, una persona le entrega a la otra una cosa para que la consuma, pero con la obligación de que lo devuelva en la misma cantidad y calidad. Bueno, tenemos un minutito si es que tienen alguna duda.